Hola, mi nombre es Clara Melladares, soy actual estudiante de la carrera Auditoría. Le traigo un video tutorial en donde le explico paso por paso cómo resolver un ejercicio de función lineal. Los materiales que se utilizarán para el presente tutorial, en su caso, serían un cuaderno, un lápiz, una goma y, si es necesario, una calculadora. En el mío, un plumón y una pizarra. En el actual video, usted podrá aprender a cómo identificar, en primer lugar, la variable dependiente, en segundo lugar, la variable independiente. Por otra parte, podrá hacer en una forma algebraica de la función lineal, poder determinar la pendiente de la función lineal y, por último, identificar cuál es el punto de intersección con el eje Y, el cual está representado por la letra N. Ya habiendo explicado todo esto, podremos dar inicio a la resolución del problema de función lineal. El problema nos presenta el siguiente enunciado, el cual dice: la producción de kilos de algodón recogido por un trabajador se puede observar en la siguiente gráfica, es decir, esta que se encuentra aquí, donde X, este eje, representa el tiempo transcurrido en horas. Muy bien, lo primero, antes de responder la pregunta que se nos ha formulado, que a continuación les voy a presentar, hay que determinar cuál es la variable dependiente e independiente. Para esto, la variable dependiente es igual a la función lineal en sí, es decir, toda esta ecuación. Y en la gráfica está representada como la letra Y, es decir, el eje de la Y. Entonces anotamos que la Y es la variable dependiente. Y algo muy importante que debe hacer es anotar la unidad de medida, que en este caso, como es algodón recogido, se podría medir en unidades. Ya. En segundo lugar, hay que determinar la variable independiente, que está representada por la letra X, es decir, es el eje X. Y no olvidar la unidad de medida. En este caso está medida en horas, porque representa el tiempo transcurrido en que un trabajador puede producir, como decía el problema, kilos de algodón. Ya teniendo esto completado, podemos avanzar a lo siguiente, que sería determinar la forma algebraica de esta función lineal, que viene a ser esta ecuación de aquí. Para determinarla, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con todos los datos que nos han dado en el enunciado. Entonces, habría que trabajar con el gráfico que está aquí. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es lo siguiente: determinar la pendiente. ¿Cómo determinamos la pendiente? Con esta fórmula. I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. ¿Y cómo sabemos estos valores? Para determinar estos valores I2, I1, X2, X1,
debemos asignarle en base a un punto del gráfico, que como se podrá dar cuenta, en el gráfico hay dos puntos exactamente precisos, que el primero sería 1,5, se intersecta aquí con el 30. Es decir, tenemos el primer punto, que sería 1,5, punto y coma, 30. En otras palabras, este es nuestro x1 y este es nuestro y1. El segundo punto se encuentra en esta posición, que sería el 2,5, punto coma, 60. Ya teniendo este segundo punto, coordenada más bien, podemos determinarlo como x2 e y2. Ya teniendo determinadas ambas coordenadas, podemos reemplazarlas en la fórmula. Es decir, m, que es la pendiente, ponemos 60, que es el i2, menos 30, que es el i1, dividido por el 2,5, que es el x2, menos 1,5, que es el x1. Y esto nos daría como resultado 30 dividido en 1. El 1, al ser un neutro, el valor de la pendiente sería 30. Ya teniendo el valor de la pendiente, podemos reemplazarla en nuestra ecuación de función lineal. Muy bien, teniendo el primer dato, pasemos a determinar el n. Para esto, debemos considerar lo anterior explicado, que la variable dependiente y la variable independiente. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que teniendo la variable dependiente como igual a toda esta función, quiere decir que como está representada por el eje de y en el otro caso, la independiente representada por el eje de x, teniendo ya un punto de cualquiera de estos dos, podemos reemplazarlos en esta ecuación. Es decir, yo ocuparé esta coordenada. Teniendo el i, que es 30, lo podemos reemplazar por aquel valor. Y por el otro lado, el 1,5, que es el x, lo podemos reemplazar por aquel x. Y de esta forma poder llegar a una fórmula con el n como incógnita y así poder despejarlo. Muy bien, esta sería nuestra fórmula para poder despejar la incógnita n, que vendría a ser la intersección con el eje y. Lo primero que hay que hacer es multiplicar el 30 por el 1,5, el cual daría 45. Luego, el 45 se pasa restando. Y eso quedaría como resultado que n es igual a menos 15. Ya teniendo nuestro valor de la intersección en el eje y, podemos avanzar
al siguiente paso, que sería responder la pregunta, ya que con este valor podemos formular la función lineal. Entonces, muy bien. La primera pregunta dice: ¿cuántas horas se deben trabajar para obtener una producción de 300 kilos? Lo que quiere decir esta pregunta es que ya nos están dando la producción en kilos, que serían 300. Y como sabemos, la producción está en el eje Y, es decir, es la variable dependiente. Y como es la variable dependiente, para poder resolver este ejercicio hay que reemplazar esos 300 en el f de x. Y así poder determinar el valor de la incógnita x. Lo primero que hay que hacer es pasar el menos 15 al otro lado de la fórmula. Y para esto se le cambia el signo. Es decir, 300 más 15 es igual a 30x. En segundo lugar, se sumaría el 300 con el 15. Y, por último, habría que dividir el 30 en el 315. Vale. El valor de este resultado sería 10,5 es igual a x. Lo que quiere decir es que la respuesta sería que para obtener una producción de 300 kilos se deben trabajar 10,5 horas. Y así es como se resuelve un ejercicio de función lineal. Espero que haya sido de su agrado el actual video y que haya podido comprender paso por paso el desarrollo de este ejercicio. Soy Claren Valladares y muchas gracias por todo. Chao.